Hola, estás en Acapulco conmigo, Manu Dornbieler. Bienvenidos a mi casa. Y hace un tiempo espléndido, por supuesto. Y les voy a platicar un chisme bastante largo. Pero antes quiero recordarles que estoy dale y dale con que metan a la cárcel a todos estos antiguos presidentes neoliberales. Así de simple. Solo que la gente no lo sabe, no entiende lo que han hecho estos canijos. Y solo Alfredo Jalife, un antiguo amigo mío, he visto por ahí en sus en lo que él se expresa, que está en las mismas condiciones que yo respecto a lo que hemos vivido. Y el hecho es que los presidentes neoliberales a partir de Salinas, según él, y como saben muy bien, según yo, todos merecen la cárcel, porque han llevado a México a una situación que afortunadamente se está corrigiendo. Pero es terrible lo que hicieron y lo que dejaron. Hoy les voy a hablar específicamente de el lío de este Santiago Nieto, que era aparentemente un tipazo, era un hombre que estaba llevando la unidad de inteligencia financiera, como se llamaba elegantemente, como se llama legalmente en el lugar en donde lo había puesto el gobierno. Y resulta que Santiago Nieto se enamoró. Y pácatelas que se cae. El amor no siempre es fantástico, no siempre es bueno, sobre todo cuando te enamoras de alguien que tiene ideas supuestamente contrarias a las tuyas. Y eso es lo que le pasó a Santiago Nieto. Yo no quiero pensar que sea completamente hipócrita. Algunos dicen que sí, que siempre lo fue, que fue mandado por el panismo y que bla, bla, bla. A mí me caía muy bien, la verdad, y me parecía que lo que estaba haciendo era conveniente. Pero ahora resulta que no, que había muchos intereses monetarios en su actuación. Y esto, por supuesto, ya no es aceptable en este gobierno. Por otra parte, todo salió a relucir porque se le ocurrió irse a casar a Guatemala e invitar a unas personas muy extrañas, como el director del Universal, que llevaba $35,000 en efectivo y cosas de esas que no vienen a colación con un gobierno serio y un gobierno decente como es el actual. Bueno, entonces cayó. Hay una foto que les vamos a enseñar en la que pues el presidente se ve bastante enojado con él, con este Santiaguito que nos resultó un panista. Lo siento por los panistas, yo francamente me parecen deleznables, pero pues aquí hay una prueba de que lo son, una más. Bueno, entonces esto es un poco largo, el asunto Pablo Gómez y Santiago Nieto, que el primero suplantó al segundo en esta famosa unidad de inteligencia financiera UIF. Hoy es otro el que manda en la famosa UIF. Empezó a hacerlo el 8 de noviembre de este año de 2021 y me parece estupendo porque es un hombre que conozco y que
supe desde siempre la clase de persona que era. Este Santiago pues era más joven y más nuevo, entonces pues no sabíamos muy bien y no lo hacía mal, lo que hizo no lo hizo mal. Sin embargo, pues como decíamos, el amor acaba con todo, ese tipo de amor. Y se casa con una panista, se casa en Guatemala y invita gente indeseable. Y me extraña mucho que haya ido una persona que considero amiga, que es la actual gobernadora de Campeche. ¿Cómo es que fue a dar allá con estos? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. He escrito algo para otras tribunas y me voy a permitir leerles unos pedacitos porque lo entenderán mejor que en la manera que tengo de hablar, que es muy familiar, la verdad. Miren ustedes, aquí dice en el texto que verán ustedes en otras, como les decía yo, en otros lugares, la diferencia entre Santiago y Pablo. Pablo participó en el movimiento, Pablo, que es el nuevo, que es Pablo Gómez, y que es, según mis conocimientos de largo tiempo, es un formidable hombre de izquierda. Pablo participó en el movimiento estudiantil del 68. El 2 de octubre fue detenido con otros muchos estudiantes y estuvo preso hasta 1971. Al salir de la cárcel, se unió, digamos, a una especie de lucha por la izquierda y fue convirtiéndose en uno de los organizadores de la movilización de aquel famoso 10 de junio. Pablo es licenciado en Economía de la UNAM, graduado desde 1976, o sea, no es ningún chicuelo. Pero los que no somos ni chicuelos, bueno, yo soy más vieja que él, por supuesto, sabemos más porque hemos vivido más y conocemos las cosas que sucedieron y sabemos quién es quién. Bueno, se unió al Partido Comunista Mexicano y fue electo en 1979 diputado federal de la coalición de izquierda. De 1982 a 1988 fue presidente del PSUM, el famoso Partido Socialista Unificado de México. Fue electo de nuevo diputado federal ese año y al constituirse el mismo grupo parlamentario del PRD, Partido de la Revolución Democrática, como sabemos que significan esas siglas, fue el vicecoordinador. De 1991 a 1997 fue representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y ya en 1993 fue uno de los principales en convocar y organizar el plebiscito por un gobierno propio de la capital mexicana, de la capital de la República donde nací. Porque éramos una especie en Mexico City, mi ciudad de México, llámenle en el idioma que quieran, la capital mexicana era como un aditamento a las órdenes, naturalmente, del presidente en turno. Y los presidentes en turno pues eran todos del PRI. O sea que era él, el lugar del PRI. Y esta fue la primera vez en que se cambió la Ciudad de México si no a un estado común y corriente, a un estado independiente, a una
capital independiente, porque iba a estar bajo la tutela de un muy buen gobernador de izquierda, que sería mi amigo Cuauhtémoc Cárdenas. Todo esto sucedía dentro del país, pero prácticamente fuera se estaba mal definiendo el destino de México. Pablo fue electo diputado federal de Coyoacán, de esa ciudad capital que ya no iba a ser no estaba a las órdenes del gobierno federal en el sentido que lo había estado antes. Y Pablo se opuso a priistas y panistas desde entonces que no querían conocer, por ejemplo, los multimillonarios recursos que estaban siendo manejados por el presidente del momento, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo, como bien dijo hace unos días el presidente López Obrador, no era achichincle de Salinas, como todos los demás presidentes neoliberales, que según Alfredo Jalife, un ex amigo mío, o quizás amigo en el futuro, de nuevo, pensamos que todos estos deben ir a la cárcel. Todos lo merecen, estos presidentes de 36 años. Pero Zedillo no era gente de Salinas, al contrario. Zedillo, que por algo vive en Estados Unidos desde entonces, fue impuesto por los gringos como presidente de México. Y endeudó al país de una manera verdaderamente atroz, prácticamente hasta la eternidad. Lo que digo no es cuento. Tienen ustedes que buscar por ahí cuáles son las cantidades que le debemos todavía al Fobaproa, al famoso Fobaproa. Yo le llamaba el Fobarroba en aquel entonces en mis artículos, y lo vuelvo a tomar el título, el Fobarroba, que tuvimos que pagar, que tenemos que seguir pagando a Estados Unidos. Fue este mismo amigo nuestro el que logró con la Cámara, es decir, Pablo, el que logró, Pablo Gómez, por supuesto, el que logró hacer un, digamos, subrayado de lo que nos estaban cobrando los gringos por la inmensa cantidad que le estaban prestando a Zedillo para, levantar al país después del inmundo gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El pobre Zedillo, pues es un tipo de derecha, naturalmente, aunque estudió en el Politécnico Nacional y todas esas cosas, pero es un tipo muy de derecha, muy manejado por los gringos, por eso vive por allá y por eso lo mandaron a Yale, a la Universidad de Yale. Las universidades en Estados Unidos toman naturalmente partido en México por los diferentes gobiernos. Salinas estaba, digamos, absorbido por Harvard, la Universidad de Harvard, y Zedillo fue a la Universidad de Yale. Así se dan las cosas en esta América nuestra, en esta América del Norte, en la que fuimos siempre el patito feo.
México fue el chiquito, el chiquito que se unificaba con el resto de América y casi no pertenecía a América del Norte. Bueno, como decíamos, volviendo a nuestro Pablo, él fue el que logró con la Cámara de Diputados abrir las listas de todos los beneficiados por ese inmenso capital que debemos, que se llama el FOBAPROA o el ROBAPROA, repetiré eternamente. Según la revista Forbes, de la que he tomado muchos datos, porque a veces las revistas extranjeras dicen más cosas de lo que decían las revistas nacionales o los periódicos, evidentemente que están bajo el mando del gobierno en turno. Estaban, porque ahora son enemigos, como bien sabemos, del gobierno en turno. Bueno, según la revista Forbes, hay una demanda penal contra el presidente de la República, Vicente Fox. El presidente Vicente Fox fue un mentiroso total, un traidor total al país y a su propio partido, porque ni siquiera era panista, realmente panista. Él se lo platicó a una amiga mía, directora muy querida de un periódico mexicano del norte que se tuvo que ir a Estados Unidos por razones evidentes, y le platicó, a mí no me interesa el PAN, bla, 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 pero lo que le interesaba a Fox era subir en el poder y tener el dinero que le faltaba. Entonces, este buen hombre, Fox, que tampoco se llevaba bien con el que iba a ser su sucesor, el sinvergüencísima de Calderón, el que mató, porque mató no directamente con una pistola en la mano, pero casi, a tal cantidad de inocentes, porque no se sabía si eran o no narcos, que tampoco tenían también derecho a un juicio. Los narcos, que eran o no, tenían derecho a un juicio. No hubo juicios en tiempos de Calderón y a matarlos. Bueno, me estoy yendo por la tangente, pero es lo mismo de lo que he estado diciendo en estas ocasiones respecto a los diferentes presidentes que tienen. Estoy totalmente de acuerdo con Jalife, ir todititos a la cárcel, todititos lo merecen. En 2006, Pablo fue precandidato de nuevo para ceder, en cierto sentido, la aspiración que tenía a un sinvergüenza. Ahí para mí, es el error más grande que cometió Pablo Gómez. Haber tenido confianza, nada más ni nada menos que en los Jesuses, en Jesús Ortega, por ejemplo, en un grupo que se llamó entonces Tucoy, todos unidos con la izquierda, y que no ha demostrado ser nada de izquierda, sino que está ahora totalmente unido a los inverosímiles, y le pueden poner lo que sea a lo panistas. En fin, los intereses de más de 20 años que tenemos para pagar esa famosa deuda del FOBAPROA han resultado un pago que al día de hoy, según las diversas fuentes que he consultado,
Hoy por hoy, tras más de 20 años de intereses del famoso rescate bancario de Zedillo, el Fobaproa, el Robaproa del que hablábamos, han resultado pagos que al día de hoy superan, por supuesto, la deuda original. Y esto, pues, es terrible. Y de acuerdo con cifras oficiales, lo acumulado en las obligaciones financieras que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, se pueden ahora, tomar como varias veces el pago de aquella deuda. Por eso, y esto es evidente, y esto es lógico, y esto es aplaudible, el presidente actual de México, López Obrador, no ha querido un préstamo más de los Estados Unidos ni de otros. Ahora estamos en otra época y no queremos ya que la Secretaría de Hacienda asegure otra vez, como lo hizo en julio del 2021, que los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del IPAB, que es el otro aparato que inventaron para hacerse de tales cantidades de millones, sean de nuevo cobrados. Nada más les voy a decir esto. Los trabajadores y los contribuyentes menores de 30 años existentes hoy, 2021, en el país, pagarán toda su vida laboral el saldo de rescate bancario, deuda pública aceptada el 12 de diciembre de 1998. Por favor, anótenlo y busquen sus propias informaciones. Cuando muchos no habían nacido estos, o tenían menos de 7 años, ya tenían una inmensa deuda extranjera, es decir, al Fobaproa, a los Estados Unidos. Tras simular el debate, la mayoría del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, un partido en ese momento encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, respaldó al revolucionario institucional para endosar a las finanzas públicas el manejo de la banca en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado. La mayor parte de los jóvenes ciudadanos de este país no conocen lo que realmente pasó. Le endeudaron al país para salvar a los banqueros mexicanos que se habían endeudado y habían endeudado al país de manera absurda. Este dinero inmenso, que no acabamos ni siquiera de pagar los intereses actualmente, se debe al mal manejo de la banca mexicana, de los banqueros mexicanos, y se lo aventaron, por así decirlo, al pueblo de México en la espalda, cuando se trata absolutamente de dinero que los banqueros mexicanos de entonces, todos los que se quedaron con los bancos nacionales, debían. El país no los debería haber pagado. Y lo hizo el señor Zedillo, pues yo creo que para que no hubiera otra revolución, pero ya la hay, y tranquila, pacífica. Y sería cuestión de que este enorme problema del Robaproa
se aclarara por fin, con toda precisión. Soy Manu Dondiere, los saluda en Acapulco, con afecto y pensando que lo de siempre, periodismo igual historia.